Pueden tomar su asiento, iglesia. Señor, siga bendiciendo sus vidas en esta hora. El grupo de alabanza puede ir tomando su lugar. Dios bendiga al grupo de alabanza. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que se estén gozando y que reciban la palabra del Señor en esta tarde. Amén. ¿Cómo estamos? ¡Bendecidos! ¿Sí descansaron? ¿Sí? Como que siento que me hace falta algunos. Hermanos, espero que hayan descansado. Ahorita está repartiendo un material de apoyo para la enseñanza que voy a compartir en esta tarde. Amén. Vuelvo a decir, espero que descansaban. Hemos podido cancelamos el culto el miércoles, amén, para poder descansar un poco y vivir refrescados y con hambre el domingo. Amén. Espero que nadie haya venido con pereza. Amén. Gloria a Dios. Oremos por los que no están presentes para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Amén, gloria a Jesús. Y si ya miró la página de Facebook de su iglesia, pues ya sabe, amén. Si no, amén, pues ya gracias a Dios salió mi nuevo libro, amén, titulado Hablemos del Reino. Amén. Este libro es el libro que se está refiriendo el amigo, ¿verdad? El hijo que estaba expresando su sentir. Amén. Siempre que saco un libro, amén, trato de primero darle uno y regalárselo a mi padre, amén, para que él coseche, amén, de lo que él sembró. Amén, gloria a Dios. Y pues obviamente él ya empezó a leerlo, ¿verdad? Para Dios, pero traje el libro, hermano, está disponible, también está a $20. Recuerde que todo lo que se recoja se va a dar para ayudar al ministerio, la iglesia. Amén. En este libro, hermano, titulado Hablemos del Reino, amén, pues enseño concerniente este tema del reino, hermano. Toco temas como dónde está el reino ya ha llegado, cómo se manifiesta el reino, las parábolas del reino, la cultura del reino, el poder del reino en acción, vivir como embajadores del reino, el reino por venir y por último, amén, un reino inconmovible. Amén, son los temas que toco, amén, en este libro. Amén, yo sé que este libro va a bendecir sus vidas, amén, si usted lo adquiere. Y la enseñanza que voy a dar el día de hoy, hermano, es un complemento a este libro. Amén. La enseñanza que voy a dar el día de hoy no es una repetición de este libro. Si usted quiere saber lo que este libro enseña, pues usted lo tiene que leer. Amén. Pero la enseñanza que voy a dar hoy, hermano, es un complemento a este libro. Amén. Juntamente con la enseñanza de hoy. Y si usted estudia este libro, usted va a saber más concerniente el reino que el cristiano común sabe. Amén. Lo cual es triste que esto salga de mi boca. Amén. Pero desgraciadamente, hermano, el cristianismo hoy en día sabe muy poco del reino. Sabe muy poco del reino. La iglesia predica de muchos temas hoy en día, hermano. Y predica muy poco del mensaje número 1 predicado por Jesucristo. ¿Sabe usted cuál fue el mensaje número 1 predicado por Jesucristo? El reino, hermano. La palabra que más salió de la boca de Jesús en los evangelios es la palabra reino. Todas sus palabras estaban conectadas con el mensaje del reino. Esa fue la predicación más anunciada por Jesucristo, hermano. Y hoy en día vivimos en tiempos que cuando el predicador menciona la palabra reino, suena como algo bien místico, porque ya no estamos familiarizados con esta palabra, con este mensaje, hermano, y eso es triste. La palabra reino debería ser la palabra con la cual más familiarizados. ¿Cómo se dice esa palabra? Familiarizados. Amén. Con la iglesia, hermano. Amén. Es la palabra, hermano, a la cual
más debería estar vigente en nuestro vocabulario. Sin embargo, hermano, para muchos el reino es algo místico, amén, algo desconocido, ¿verdad? Pero si usted pone atención el día de hoy, y si usted lee este libro, hermano, yo le aseguro y le garantizo que usted va a saber más concerniente al reino del cristiano común de hoy en día, hermano. Se lo garantizo. Amén. ¿Todos recibieron su material de apoyo? ¿Alguien hace falta? Levante su mano. Amén. Si ocupa pluma, recuerde que hay un poquito acá y ahí atrás debería haber unas pocas. Recuerde, hermano, que el material de apoyo, amén, es para ayudarlo a usted poner atención y aprender. Amén. El material de apoyo no tiene toda la enseñanza que va a salir de mis labios por la ayuda e inspiración del Espíritu Santo, no, hermano. El material de apoyo es simplemente para ayudarlo a usted a poner atención. Amén. Porque el material de apoyo lo fuerza a poner atención, porque no va a poder contestar las preguntas si no está poniendo atención a la enseñanza, hermano. Amén. El material de apoyo es para forzar su mente a poner atención, y así su mente reciba entendimiento, y si recibimos entendimiento de la palabra, recibimos ¿qué? Fe, porque la fe viene por el entender la palabra de Dios. Amén. Más aparte que el material de apoyo es para ayudarlos a enfocarse en la enseñanza y no pensar en tacos. Amén. Bueno, ya después del culto podemos pensar en tacos. Joana invita después del culto. Pero ya después del culto, amén. Pero si usted, hermano, no está aprovechando, amén, esto que estamos haciendo, se la está poniendo más difícil a usted. Amén. Esto es para ayudarlo. Amén. No ponga excusas, saque su pluma, saque su lápiz. Amén. El bendecido va a ser usted. Es triste, hermano, que se imparte una tremenda revelación, una tremenda enseñanza, y en una semana se le pregunta y usted no recuerda absolutamente nada. Y después se le hagan preguntas concernientes al reino, y se le dio a usted más información que al cristiano común. Y cuando usted debería estar más capacitado para contestar esa pregunta, no la puede contestar. No la puede contestar, hermano. Eso es increíble. Amén. Así que aproveche esto, porque es para ayudarlo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Levante sus manos, levante su voz. Amén. Apóyeme en oración. Padre mío, te honramos en estos momentos. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, porque tú eres Dios en nuestras vidas. Tú eres Dios de esta iglesia, tú eres Dios de este ministerio, Padre, y eres tú a quien deseamos escuchar y de quien deseamos aprender. Abre nuestro entendimiento para poder recibir las revelaciones de tus sagradas escrituras, para poder crecer más en tu reino, Señor mío, y poder demostrarlo mejor para tu gloria. Que tu Espíritu Santo esté aquí entre nosotros, Padre mío, ministrando, Señor. Tus ángeles sirviendo a este pueblo tuyo, Señor mío, y tus milagros y maravillas sean aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, ¿no? El día de hoy, hermano, les voy a enseñar bajo el tema los orígenes del reino. Amén. Los orígenes del reino. He basado esta enseñanza en Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice su palabra: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está su trono? En los cielos. Y su reino domina sobre todos. Amén. Su reino domina sobre todos. Sabemos que el reino de Dios, hermanos, no está presente en todos. Tengan eso en mente y no se confundan con lo que acabamos de leer. El reino de Dios no está en todos, pero el reino de Dios es supremo sobre todo. La palabra dominio significa eso, supremacía. Amén. Supremacía. Aunque el reino de Dios, hermano, amén, no está en todos, porque para que el reino de Dios pueda estar en alguien, necesita nacer de nuevo. ¿Qué dijo Jesucristo? No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Esa palabra implica experimentar, formar parte de ello, verlo, manifestarlo sobre tu vida. Jesús dijo: ¿quieres experimentar el reino? ¿Quieres formar parte del reino? ¿Quieres ver el poder del reino? Tienes que nacer de nuevo. Amén. Así que
el reino no está en todos. Pero cuando la Biblia dice que domina sobre todos, está hablando de su supremacía. Amén. El reino de Dios es supremo sobre todo, sobre el diablo, sobre demonios, amén, sobre borrachos, sobre drogadictos, amén, sobre todo pecado en esta tierra, sobre lo visible y lo invisible. El reino es supremo. El mensaje del reino, hermano, fue el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se va a dar cuenta, hermano, que había un mensaje que salía mucho de la boca de su Señor. Y ese mensaje era el mensaje del reino de Dios. Este reino de Dios, hermano, no inició en los evangelios. Muchos creen que el reino de Dios inició en los evangelios, amén. Pero eso es un mal entendimiento de las Sagradas Escrituras. El evangelio no nació en los evangelios, pero ciertamente en los evangelios el reino se reveló aún más. Alabado sea Dios. Amén. Pero el reino, hermano, no inicia en los evangelios, no inicia con la manifestación del Mesías. El reino, hermano, tiene sus inicios en el cielo, con el propósito de ser manifestado en la tierra desde un inicio. El Salmo que acabamos de leer dice claramente que el Señor estableció su trono en ¿dónde? ¿En dónde establece su autoridad? Trono su autoridad. ¿En dónde establece su autoridad? En el cielo, hermano. El reino no tiene su inicio en la tierra. El reino tiene su inicio en el cielo. Este reino existió, hermano, mucho antes de la creación. Y cuando la creación comienza a ser transformada, o sea, el planeta Tierra comienza por su metamorfosis, comienza a ser renovado y transformado, a recibir vida. Y el Señor crea al primer ser humano, Adán, y después a Eva. Desde ese momento, hermano, el reino de Dios ya estaba en existencia. Y el propósito de este reino que proviene del cielo no era de ocultarlo del hombre, de ocultarlo de lo natural, sino manifestarlo del hombre y manifestarlo en la tierra. Este reino, hermano, ha existido aún antes que el hombre llegó a existir. Y el propósito de este reino desde un inicio, hermano, no fue de ocultarlo de Adán y de Eva, sino manifestarlo en Adán y Eva. No fue de ocultarlo de la humanidad, sino manifestarlo a la humanidad. Reino, hermano, implica dos cosas. Implica trono y dominio. Trono y dominio. ¿Qué dijo el Salmo? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Reino implica estas dos palabras: trono, dominio. Trono, dominio. ¿Qué es trono? ¿Qué es dominio? Trono es autoridad. Trono es autoridad. ¿Qué es dominio? Supremacía. ¿Qué es dominio? Supremacía. Entonces, ¿qué implica el reino de Dios? Su autoridad y supremacía. Sobre todo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando el reino comienza a manifestarse, lo que se está manifestando es la autoridad de Dios y su supremacía sobre el pueblo y tal región. Por eso es, hermano, que cuando el reino comienza a manifestarse, amén, demonios tienen que huir, porque la supremacía de Dios se está manifestando. Espíritus de enfermedad tienen que ser cancelados, porque la supremacía de Dios se está manifestando. Esto es el reino, es su autoridad y su supremacía. Jesús, hermano, tenía la tendencia de predicar que el reino se había acercado. Él anunciaba mucho esto a través de sus labios. El reino se había
acercado. Esta frase popular de Jesús, hermano, ha sido mal entendida por muchos, pero no da a entender que el reino no existió desde un inicio, hermano. Eso no es lo que la frase da a entender. No da a entender que el reino no existió desde un inicio, sino más bien lo que da a entender es que el reino que siempre ha existido ahora era aún más accesible al hombre por causa del Hijo de Dios. Eso es lo que esta frase está dando a entender. Cuando Jesús dice el reino se ha acercado, no está diciendo que el reino nunca antes había existido hasta que Él se manifestó en la tierra. No está diciendo eso. Cuando Él dice el reino se ha acercado, Él está diciendo ahora, porque yo he entrado a la escena. El reino que siempre ha existido está más cerca que nunca entre ustedes. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, hermano, cuando Él decía el reino se ha acercado. Algo más, hermano, que esta frase muy famosa de Jesús, la frase que decía el reino se ha acercado, significaba es que era la manifestación del Mesías, hermano. Esta frase famosa de Jesús significaba la manifestación del Mesías. Cuando Él decía el reino de Dios se ha acercado, Él les estaba revelando al pueblo, a los oyentes, que el Mesías había llegado, hermano. Es lo que esa palabra, esa frase, disculpen, esa oración, estaba revelando a los oyentes. Solo los conocedores de las Sagradas Escrituras estaban conscientes que el reino de Dios se iba a manifestar con aún más autoridad y dominio con la venida del Mesías. Solamente los verdaderos maestros de la palabra de Dios tenían esta revelación, hermano. Conocían, amén, estas enseñanzas mesiánicas. Y ellos sabían, hermano, que el reino de Dios se iba a manifestar con aún más autoridad, con más relevancia, con aún más poder sobre la tierra cuando el Mesías viniese. Por lo tanto, hermano, cuando Jesús decía el reino se ha acercado, los conocedores de las Sagradas Escrituras tenían que entender, oh, el Mesías está entre nosotros. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, es solamente una, hermano, de otras escrituras que nos revelan como el reino de Dios, hermano, se va a manifestar aún más con la venida del Mesías. Isaías 9, versos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús, hijo nos es dado, y el principado, la potencia, el poder, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque este hijo, hermano, iba a ser la manifestación misma del Padre en carne. Amén. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, la extensión, la expansión, más bien dicho, de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el Mesías, o sea, noten lo que la Escritura está revelando, hermano. La Escritura está revelando que cuando el Hijo nos ha dado, la manifestación de Dios Padre en carne nos ha dado, el Mesías camina entre nosotros. Está hablando que iba a haber una expansión de su imperio. Iba a haber una expansión de su reino. Que ese reino que había existido ya desde un inicio, con la entrada del Mesías, se iba a revelar y expandir aún mucho más. Todos los conocedores, hermanos, de las Sagradas Escrituras tenían que saber esto. Tenían que saber que iba a suceder esta expansión,
y revelación, aumento de revelación del reino sin la entrada del Mesías. Si el reino se estaba mostrando más ya, si el reino se estaba revelando más ya, si el reino se estaba expandiendo más ya, y Jesús le decía, el reino de Dios se ha acercado. Los que conocían la palabra, las promesas mesiánicas, tenían que entender, hermano, nos está diciendo que Él es el Mesías. Nos está diciendo que Él es ese niño que nos ha nacido, que Él es ese hijo que nos ha sido dado, que Él es ese príncipe de paz, que Él es ese admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Esa frase, hermano, contenía mucha revelación, pero muy pocos la captaban. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermano, es dos cosas sumamente importantes. Pongan mucha atención, se lo voy a explicar. En primer lugar es el gobierno. En primer lugar, el reino de Dios es gobierno. O sea, la autoridad y dominio de Dios sobre lo creado, que equivale a su voluntad en acción. Vuelvo a repetir, ¿qué es el reino? Primeramente, en primer lugar, es el gobierno, o sea, la autoridad y dominio de Dios sobre lo creado, que equivale a su voluntad en acción. ¿Qué es el reino de Dios? Primeramente, que alguien esté siendo gobernado, o sea, tenga la autoridad y la supremacía de Dios sobre su corazón, sobre su mente, sobre su espíritu, lo cual produce que Él obedezca a la autoridad y supremacía, y esto equivale a que la voluntad del Padre se esté ejecutando en esa vida. ¿Está escuchando? Eso es el reino en primer lugar. En segundo lugar, el reino es una cultura atmosférica sobre lo creado. En segundo lugar, el reino es una cultura atmosférica sobre lo creado. En segundo lugar, el reino de Dios es un ambiente. Es un ambiente. Es un ambiente. No podemos decir que el reino de Dios está en un club. ¿Por qué? Por el ambiente. Por el ambiente. Pero Jesús podía decir que el reino de Dios estaba cuando Él predicaba por el ambiente. Porque Él estaba predicando, gente estaba creyendo, leprosos estaban siendo sanados, endemoniados estaban siendo liberados, se estaba viendo el dedo poderoso de Dios sobre la tierra y la humanidad. El reino es un ambiente, es una cultura, es una atmósfera espiritual que cuando se manifiesta, hermano, se siente y se ve. Cuando el reino se manifiesta, se siente y se ve, hermano. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron enviados por Juan el Bautista, porque Juan el Bautista comenzó a dudar que si Jesús era el Mesías, fíjense. Y Juan el Bautista fue el primero en anunciar que Jesús era el Mesías. Él fue el primero en dar la revelación. Él fue el que le dijo a sus propios discípulos y le enseñó a sus propios estudiantes que Él no era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Esa era el que tenían que seguir, esa era el que tenían que creer. Pero Jesús pasa por tribulación y siempre en la tribulación, hermano, queremos dudar. La incredulidad nos quiere invadir en la lucha, en la prueba. Y le pasó exactamente a Juan, hermano. Estando en la cárcel, enfrentando la muerte, comenzó a pensar y a decirse, ¿todo esto habrá valido la pena? Me metieron a la cárcel por anunciar a este hombre. ¿Y qué tal que no sea el Mesías? Lo metieron a la cárcel porque le dijo a Herodes que estaba haciendo mal, pero lo estaba haciendo, hermano, porque tenía convicción de que Jesucristo era el Mesías desde los tiempos que estaba viviendo. Amén. Tenía convicción. Amén.
Entonces llama a sus discípulos. Hey, yo no podría preguntarle porque estoy en la cárcel, pero vayan y pregúntenle a mi primo. Vayan y pregúntenle a Jesús si él realmente es el Mesías, el que estábamos esperando. Y cuando los discípulos llegan a Jesucristo, oye, Juan el Bautista te manda a preguntar si valió la pena todo lo que hizo y el hecho de que está a punto de enfrentar la muerte. ¿Eres realmente el quien estaba anunciando que tú eras? ¿Eres realmente el Mesías? Y Jesús no les contestó con teología, con doctrina, con una cultura, con una atmósfera. Les contestó con un ambiente. Dijo, vean si soy o no. A los pobres se les predicaba el Evangelio, los enfermos son sanados, los endemoniados están siendo liberados. Miren el poder que se está manifestando entre ustedes, alabados a Jesucristo. Que estaba diciendo el Señor, por el hecho de que la atmósfera del reino se está manifestando de esta manera, el ambiente del reino se está manifestando de esta manera, es más que suficiente como evidencia que yo soy el Mesías, que yo soy el Rey, que yo soy el Señor, que yo soy de quien los profetas habían anunciado. Pero noten, hermano, con lo cual el Señor se estaba identificando con un ambiente, con una cultura, con una atmósfera milagrosa y transformadora. Eso es el reino. Eso es el reino también. Una cultura atmosférica sobre lo creado. Mateo 6, verso 10. Dijo el Señor, venga tu reino. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Digan conmigo voluntad. Como en el cielo. Digan conmigo cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, en palabras más simples, para que puedan comprender un poco más, el reino de Dios es su voluntad y cielo presente. ¿Ok? Bien facilito, hermano. Más fácil no se la puedo poner. El reino de Dios es su voluntad y cielo presente. Un gobierno, una atmósfera. Su voluntad, el gobierno, el cielo, la atmósfera, la basenda, la coro. Esto es el reino, su voluntad y el cielo presente. Es la obediencia a Dios siendo practicada y lo sobrenatural transformando. ¿Escuchó? ¿Qué es el reino de Dios en ti? Es la obediencia a Dios siendo practicada a través de tu corazón, a través de tu espíritu, a través de tu carácter, a través de tus obras. Es la obediencia a Dios siendo practicada y el cielo, lo sobrenatural, transformando tus pensamientos, transformando tu corazón, transformando tu personalidad, transformando los de tu alrededor. Eso es el reino, hermano. ¿Está comprendiendo? Mateo 17. Mateo 17, verso 1 al 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús, hermano, subía a los montes no a jugar, ¿ok? Jesús subía a los montes no a jugar. Subía a los montes a obedecer. Subía a los montes
a orar. A eso subía a los montes, a vivir en obediencia como hombre hacia el Padre. Porque él obedecía la voluntad del Padre, se cumplía. Porque Jesús obedecía la voluntad del Padre, se cumplía. Y lo sobrenatural lo transformaba él y transformaba a través de él. ¿Entendió eso o no entendió eso? Dice la Biblia, hermano, que Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿Se ha leído esa escritura? ¿Por qué cree usted que Jesús tuvo que aprender obediencia? Porque era un hombre, hermano. Cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, no está jugando. Dios se hizo plenamente humano. Y dice la Biblia que se despojó de su deidad. Tuvo que aprender. No tenía la naturaleza pecaminosa de usted y de mí, porque no fue engendrado por un hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo cuando entra al vientre de María y se viste de carne. Pero era un hombre, hermano, que también tenía que orar, también tenía que ayunar, también tenía que leer las Sagradas Escrituras, también tenía que crecer en sabiduría. La Biblia lo enseña y lo revela, hermano. Ahora, ¿cómo todo esto funcionó en la vida de Jesús? En el hecho de que Él se mantenía obediente al Padre. Esto permitía que la voluntad del Padre se fuese desarrollando sobre la vida de Jesucristo. Y esto activaba el cielo sobre el Señor. ¿Escuchó? Esto activaba el cielo sobre el Señor. Y el cielo iba trabajando en su humanidad, transformándolo a Él y transformando a los de su alrededor. Lo transformaba a tal grado que aún cuando Él oraba, Padre, quita de mí esta copa, esto es demasiado, yo no quiero pasar por este dolor. Pero el cielo lo transformaba y lo tocaba. Y entonces su oración decía, pero hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Les leí esta escritura de la transfiguración porque es un ejemplo perfecto, hermano, de lo que el reino es: voluntad y cielo, obediencia y sobrenatural. Jesús subió a los montes no a jugar, hermano, no se subía allá arriba a jugar las canicas. Cuando Él subía a los montes, hermano, Él subía a orar. Y esa obediencia, ¿qué es lo que hacía? Que el cielo se manifestara. Estamos viendo en esta historia obediencia y cielo, obediencia y cielo, obediencia y cielo, obediencia y cielo. En esta historia está viendo el reino de Dios en acción. Está viendo lo que puede suceder en un hombre y en una mujer, hermano, que tiene la autoridad y la supremacía de Dios sobre su vida y sobre su corazón. Está mirando lo que puede acontecer cuando un hombre o una mujer vive en obediencia a Dios para que su voluntad se cumpla en su vida, y esto activa lo sobrenatural, esto activa el cielo, esto activa el poder de Dios, esto active su reino. Los orígenes del reino. Primero, el reino en Edén. Los orígenes del reino. Primero, el reino en el Edén. El Edén, hermano, es una demostración perfecta de cómo el reino debe verse en el hombre. ¿Usted quiere saber cómo debe de verse el reino del hombre? Mire el Edén. Es una demostración perfecta, hermano, de lo que el reino también estaba diseñado a hacer en la vida de la humanidad. Antes de que el pecado entrara, de que dañara, amén, el sistema, el Edén, hermano, es una ilustración perfecta de cómo el reino se debe de ver en el hombre. El Edén nos muestra que el reino de Dios
no es para esclavizarnos. Adán y Eva no eran esclavos. El Edén, hermano, nos muestra que el reino de Dios no es para esclavizar al hombre, sino para equiparlo. Escucha, hermano, el reino es para equiparlo, y así el hombre sea capaz de tener dominio, señorío sobre su persona y sobre su exterior, sobre todo lo existente y todo reto que viva en esta tierra. Es lo que se nos revela, hermano, del reino del Edén. El reino no fue dado a Adán y Eva para esclavizarlos, hermano, para que vivieran vidas aburridas, feas, sin propósito, sin prosperidad, sin nada bueno. No se les dio para eso, hermano. El reino se le da a Adán y el reino se le da a Eva para equiparlos. Equiparlos con autoridad. Equiparlos con supremacía, para que ellos fueran capaces de señorear sus pensamientos, su corazón y lo creado y lo alrededor. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando el diablo viene? El diablo, hermano, su esfuerzo es de sacar a Adán y Eva del reino. Porque si saca a Adán y Eva del reino, les quita el señorío sobre su corazón y sobre su mente. Y entonces, ¿qué pasa? Caen en ¿por qué cayeron en pecado? Porque perdieron dominio. ¿Por qué perdieron dominio? Porque el diablo logró sacarlos con palabras dulces, palabras que inspiraban la grandeza, pero había pura mentira y engaño detrás de ello. Y esto es lo que el diablo quiere hacer contigo, hermano. Escucha esto. Es que en el reino, hermano, él no es autoridad en el reino. Y para poder ejercer autoridad sobre de ti, te tiene primero que sacar. Te tiene primero que sacar. Amén. Te tiene que sacar primero del reino. Aprenda. Primero te tiene que sacar del reino. ¿Cómo te saca del reino? Cuando te comienza a hacer dudar. Cuando comienza a hacerte caer en codicias y vanidades. Estás dando ya pasitos afuera del reino. Y él sabe que sacándote del reino ya puede empezar a jugar contigo. Ya puede empezar a tratar con tu corazón. Ya puede empezar a tratar con tu propósito y tu destino. Eso fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva, ¿no? Tuvo que sacarlos primero del reino. Porque el reino te equipa para mantener el diablo alejado. Escuche, el reino te equipa para mantener al diablo alejado. Génesis capítulo 1, verso 28. Bueno, Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Mientras estaba aquí en el reino, el diablo no lo zarandeó. Cáptela. ¿Cuándo fue que el diablo zarandeó a Pedro? Cuando Pedro niega a Jesús. ¿Qué pasa? Pedro se sale del reino. Cuando se sale del reino, entonces el diablo dice: aquí te quería. Vulnerable, receptible a mi obra. Y comienza a darle unos jaloneos. Pero bendita sea la gracia del Señor, que el Señor ya había orado y decretado palabras proféticas sobre Pedro. Y había declarado que el que se iba a salir del reino iba a volver al reino. Y una vez volviendo al reino, iba a consolar y a fortalecer a sus hermanos.
Gloria a Dios. Amén. El diablo trató de sacar a Job del reino. Pero Job fue bien tremendo, hermano. Job lloró y todo. Y a veces en el reino, ¿por qué cree, hermano? Mira, está bien bonita. ¿Por qué cree que el diablo no podía tocar a Job? Y cuando el diablo se presenta con el resto de los hijos de Dios, se presenta en la corte celestial y Dios le habla de Job, le dice: pues no puedo tocarlo, lo tienes bien, lo tienes bien, lo tienes bien, lo tienes bien cercado, lo tienes con una muralla, hay algo alrededor de él y cuando no me permite tocarlo. ¿Por qué? Porque Job estaba en el reino. Job estaba en el reino. Y una decisión soberana que se le tocase. Dios abrió esa muralla, abrió ese cerco para que el diablo pudiese entrar. Porque el reino no puede entrar sin la palabra del Supremo. Dios. En el reino no puede entrar sin la palabra del Supremo, porque en el reino el Supremo es Él. No puede entrar en el reino sin la palabra del Supremo. Y cuando entra el reino, porque el Supremo le dio permiso de entrar, Job lloró. Job debatió con Dios. Pero Job nunca maldijo su nombre. Job nunca maldijo el nombre de Dios. ¿Sabe qué implica eso? Que nunca maldijo la autoridad, nunca maldijo el reino. Cáptela, cáptela, cáptela. Nombre tiene que ver con autoridad, hermano, con dominio. Job nunca maldijo su nombre. ¿Qué significa eso? Nunca maldijo el reino de Dios. Nunca maldijo el reino de Dios. Lloró, sí. Debatió con Dios, claro que sí, hermano. Pero nunca maldijo la autoridad, el dominio, la supremacía de Dios. Nunca lo hizo. Y porque no lo hizo y se mantuvo en obediencia, la voluntad del Padre se estaba ejecutando. Y cuando la voluntad del Padre se está ejecutando, también va a haber una atmósfera que se va a manifestar. Y la atmósfera llegó, el cielo llegó, y le devolvió hijos a Job, le devolvió aún más riqueza a Job, le multiplicó todo lo que perdió y lo bendijo aún más antes del que el diablo lo llegase a tocar. Gloria a Dios. Génesis 1:28, hablando del Edén, el reino del Edén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear, digan conmigo señorear, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Dónde, hermano? Como el reino los estaba equipando. Los estaba equipando para ser fructíferos. Los estaba equipando para prosperar. Pero más que nada, escuche esto, los estaba equipando para señorear. Los estaba equipando para señorear. Y si el diablo no quería que esos hombres fueran señor de él, tenían que sacarlos del reino. Porque el reino estaba equipando a Adán y a Eva para ser señores del diablo, para ser señores de demonios, para ser señores de animales, para ser señores del planeta. ¿Qué hace el reino, hermano? Te da señoría. Te da autoridad para pisotear a escorpiones y a serpientes.
Toda potestad me es dada a mí, por lo tanto ustedes vayan. Les estoy dando esa supremacía, les estoy dando ese poder, les estoy dando esa autoridad, les estoy dando esa capacidad de señorear. Segundo, el reino en Abraham. En Abraham, hermano, se nos revela la llave de acceso a este reino. Llave, la cual es la fe. A través del gran patriarca aprendemos que las promesas del reino se cumplen cuando somos suficientemente valientes y esforzados para creer. En herencia nos muestra lo que el reino debe de verse en nosotros: bendición, prosperidad, multiplicación, frutos, señorío. En Abraham se nos muestra lo que podemos hacer para entrar a este reino. Que a pesar que la humanidad había caído en pecado, Dios le está diciendo al hombre: ahora en pecado te estoy dando acceso a este reino, pero ahora tienes que utilizar una llave para que puedas volver a señorear, para que puedas volver a ser fructífero, para que puedas volver a prosperar. Necesitas fe. Eso fue, hermano, lo que el reino nos revela en la vida de Abraham. Nos revela, hermano, que este reino al cual se nos da entrada no se puede entrar por su puerta si no somos suficientemente valientes y esforzados para creer. Y digo valientes y esforzados, hermano, porque creer no te es natural. No, hermano. Creer no te es natural. Creer es una disciplina, una convicción que tiene que nacer de ti. ¿Escuchó? Hermano, ¿cuál es tu primera reacción natural cuando te dicen que estás enfermo? ¿Cuál es tu primera reacción natural cuando estuviste en un accidente automovilístico? ¿Cuál es tu reacción natural cuando estás teniendo problemas en el hogar? Esa es la reacción natural del hombre, hermano. Dudar, temer, desconfiar. Esa es nuestra reacción natural. No tratamos nada de esfuerzo tener miedo, ¿sabías de eso? No, hermano. Digamos, y un ejemplo no más. Nadie condena al pastor al infierno. Que vayamos a Universal Studios durante Halloween. ¿Qué pasa en Universal Studios durante Halloween? ¿Se han visto? Que cambian todo. ¿Amén? Y están allí, ¿verdad? Los trabajadores vestidos de monstruos, de zombies. ¿Verdad? Y si tú vas a este evento, te estás yendo a qué? A que te asuste. Tú vas a este evento, hermano, y tu reacción natural, ¿amén? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! Pero para no tener miedo, vas a tener que crear una disciplina a la hora de entrar y no voy a asustarme. No, tú no tienes que decir, no voy a asustar, no, te vas a asustar. Porque es una reacción natural tuya. Pero para no asustarte, tienes que disciplinarte. Tienes que hacerte de la idea. ¿Ya ven, hermano? Creer no es natural. Creer es una disciplina. Es una convicción que tiene que nacer en tu corazón. Y para cualquier disciplina y convicción, tiene que haber esfuerzo y valentía. Para cualquier disciplina y convicción, tiene que haber esfuerzo y valentía. Aquí, hermano, el reino de Abraham nos está revelando que si queremos entrarle a este reino,
y recibir el señorío que este reino nos ofrece, tenemos que ser suficientemente esforzados y valientes para creerle a Dios. Para que esta fe produzca en nosotros obediencia, entrega, pasión por servirle y buscar a Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que para poder formar parte del reino tenemos que ser justos. Y a Abraham, hermano, la fe le fue contada ¿por qué? Le fue contada por justicia. Dice Génesis 15, versos 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No puedes entrar al reino si no eres justo. Y no eres justo, hermano, simplemente por tener un cierto nivel de moralidad. No, hermano, eres justo ante Dios por tener fe. Eso te justifica ante Dios, porque la fe te lleva a hacer algo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que lo busques, que lo ames, que lo adores, que le sirvas, que te esfuerces, no para ti, sino para Él. Y eso te hace justo delante de Dios. Y ese reino, hermano, si queremos, hermano, manifestarlo y queremos formar parte de ello, tenemos que operar en lo que Abraham operó, hermano. Mira, hermano, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, hermano, todo lo que Abraham estaba haciendo lo estaba haciendo con fe. No estaba siendo obedientemente ciego, no. No estaba siendo obedientemente ciego. Todo lo que él estaba haciendo allí lo estaba haciendo con fe. Antes de subir al monte donde iba a sacrificar a Isaac, le dijo a sus siervos: yo y mi hijo vamos a volver. Yo y mi hijo vamos a volver. Nota, hermano. Luego, si recuerdo bien este libro de Hebreos, que nos revela un poquito más de esta fe y nos muestra y nos enseña que lo que Abraham lo hizo porque sabía que Dios iba a resucitar a su hijo. Pero aún así, hermano, aún sabiendo que tu hijo, Dios te dio de volver de inmediato una vez que lo sacrificaras, porque conocías a Dios. Y aquí está la cosa, hermano, mire, esto es extra, pero escuchen. Entre más conocimiento tengas de Dios, más fe tendrás en Él. Porque creo que la fe viene por entender. Abraham conocía bien el carácter de Dios. Escuchen, Abraham conocía bien el carácter de Dios. Abraham conocía de su Dios que no era igual que Balaam, que Moloch, que le agradaban los sacrificios humanos de vírgenes o de bebés, de niños inocentes. Porque Abraham conocía bien el carácter de su Dios. Él sabía que esto era una prueba. Escuchen, él sabía que esto era una prueba. Una prueba la cual iba a terminar con su hijo resucitado, porque Dios no acepta sacrificios humanos. En el contexto, hablen de que usted y yo matemos. Jesús es otra cosa, es el Cordero de Dios. Y Él murió por voluntad propia y que dio su vida por el prójimo, eso es distinto. Pero porque Abraham conocía el carácter de Dios, sabía que todo este evento, hermano, amén, iba a terminar bien.
Entre más tú conoces el carácter de Dios, más fe tendrás en Él y más operarás en el reino. Es que entre más tú conoces el carácter de Dios, más tú conoces qué bueno Él es. Entre más tú conoces el carácter de Dios, más tú conoces qué fiel es Él. Entre más tú conoces el carácter de Dios, más tú conoces qué compasivo y misericordioso es Él. La gente que no conoce esto de su Dios porque no conoce el carácter de Dios. Pero entre más tú conoces el carácter de Dios, más fácil te es creerle a Él. Por eso Abraham pudo creer tan fácil aún en un evento tan difícil. Y aún conociendo todo esto, hermano, esto no fue nada difícil. Nada fácil, disculpe. Imagínense, hermano, yo puedo saber que el Señor va a resucitar a Lucas inmediatamente. No me va a permitir ni hasta 5 minutos sin Él. Yo puedo saber que en 5 minutos me lo necesita, pero aún así, a la hora de tener mi coche, me va a temblar la mano y me van a salir al labio de los ojos. Aún yo sabiendo que mi Dios no acepta este tipo de cosas, y sé que me lo va a resucitar inmediato, que simplemente está probando mi fidelidad. Aún sabiendo todo eso y conociendo el carácter de mi Dios, hermano, me va a temblar la mano. Van a salir lágrimas de mis ojos. Y voy a tener que ser muy valiente y esforzado para creer en una situación tan trágica y dolorosa. ¿Qué mostró Abraham? Mostró fe. Mostró fe porque fue esforzado y fue valiente. Tú muestras fe, hermano, para entrar al reino, no simplemente por decir, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es verdad, ay sí, yo creo en la cristiandad, yo creo en la Biblia. No, hermano, tú muestras fe cuando estás mostrando una vida llena de esfuerzo y llena de valentía para obedecer a Dios, para tener pasión para Dios, para vivir para Dios. Estoy de acuerdo en lo que el hermano Ramiro dijo, hermano, que hay iglesias llenas de almas de personas, hermano, pero no salvas. Porque piensan, hermano, que la fe es simplemente venir, escuchar una musiquita, escuchar a un psicólogo, haga su ánimo al pueblo y nos vamos y estamos bien. Eso no es fe, hermano. Eso nunca ha sido fe. Todos los seres de la fe es porque mostraron pasión, mostraron esfuerzo, mostraron dedicación, mostraron valentía, mostraron un compromiso y un nivel de amor por el Señor, hermano. Prácticamente eran los exagerados. Y los exagerados son los que están buscando. Dios nunca le ha dicho a usted que usted es un exagerado. ¿Por qué tanta iglesia? Ahí nada va a pasar si vas hoy, si no vas a hoy. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué cantas? Ay, no va a pasar nada si hoy vas conmigo al club. No seas tan religioso. No soy religioso, soy un apasionado. No soy un religioso, soy un apasionado. No soy un religioso, soy un creyente. No soy un religioso, soy un enamorado. No soy un religioso, soy un agradecido. Tercero, el reino y la ley. En la ley se nos enseña que los ciudadanos de este reino son llamados a ser diferentes. Amén. Y que esta consagración nos llevará a poder disfrutar mejor de la vida dada por Dios al hombre. En la ley vemos el reino. Y la ley nos revela que en este reino, si quieres tu green card, si quieres tu ciudadanía, tienes que ser diferente al resto de las naciones. Que en este reino no se te da pasaporte para ser turista. En este reino se te da ciudadanía para entrar y quedarte.
reina Ice. ¿Sabía usted eso? Sí, hermano. Nunca han leído la parábola de Jesús, que entró un reino y dijo: hey, tú no vienes vestido como yo pedí. Sáquenlo, vino Ice. ¿Saben qué son Ice en el reino? Los ángeles. Lea esa parábola, hermano. Aún en el reino está Ice. Aún en el reino existe un sistema de inmigración, hermano. Y en este reino, si quieres sacar tu ciudadanía, hermano, no es a tu manera, no es a tu confort, no es a tu gusto, no es a tu opinión. No como hoy en día, hermano, nos enseñan todos los caminos llevan al cielo. Love and peace. Yo no ocupo en la iglesia, yo no ocupo ser instruido, yo no ocupo ser discipulado. Yo estoy bien como estoy, no mato a nadie, no le robo a nadie, yo estoy bien. Y en el reino, hermano, la ciudadanía no funciona así. La ciudadanía en el reino es estricta, hermano. Usted se queja de Estados Unidos. La ciudadanía en el reino es gratis, pero es estricta. Porque la ciudadanía del reino te pide que cambies tu cultura, que cambies tu manera de pensar, que cambies tu perspectiva, que cambies tu visión, que cambies tus deseos. La ciudadanía del reino te pide que te niegues a ti mismo para seguir al rey de este imperio y reino. Y la ley, hermano, nos muestra que para poder ser ciudadanos de este reino tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser un pueblo consagrado, un pueblo apartado de las naciones paganas y dedicados al Dios Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que a lo que ellos llaman bueno, nosotros llamamos malo, y a lo que nosotros llamamos bueno, a ellos le llaman malo. Así, hermano, sabemos que estamos en lo correcto. Dios. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, si me escucharen, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y tienen que ser sacerdotes y gente santa. Sacerdotes, aquel que adora a Dios. Gente santa es aquel que se aparta de lo mundano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Te está diciendo: quiero que seas alguien que me adora, pero adorarme también estoy viviendo una vida apartada de lo pagano, apartada de lo sucio, apartada de los dioses rebeldes que operan en esta tierra. Soy un Dios celoso y yo no comparto mi novia con nadie. Si vas a tomar mi mano, toma solamente la mía. Si te vas a casar conmigo, estás solamente en mi casa. Porque en mi reino van a ser sacerdotes. En mi reino van a ser santos. El reino en el tabernáculo. El tabernáculo, hermano, es el gran recordatorio del centro del corazón de Dios concerniente a su reino. ¿Qué es esto? Su deseo de morar con nosotros. Todo el propósito del reino, hermano, es que Dios esté contigo. El reino de Edén
es de que Dios estuviera con ellos, se paseara con ellos, platicara con ellos, hablara con ellos, conversara con ellos, pasara un buen tiempo con ellos. Todo el propósito del reino, hermano, es que el Padre pueda estar con sus hijos. Ese es el propósito del reino, hermano. El reino muestra el corazón del Padre de Dios. Todo padre, hermano, no quiere tener sus hijos alejados. Los quiere tener cerquitas, los quiere tener con ellos, aun cuando crecen y maduran y hacen sus familias. No quieren que se vayan a otros estados, quieren que estén ahí cerca para poder seguir mirándolos y visitar su siguiente generación, sus nietos, y seguir besándolos, seguir abrazándolos, seguir amándolos, seguir conversando con ellos. Ningún padre que está lejos de sus hijos y que sus hijos se alejen de él. ¿Para qué la casa? Para mantener la familia unida. Para eso la casa. Para mantener la familia unida. El reino de Dios, hermano, es demostrándonos su corazón, que su deseo más grande, hermano, es estar contigo. Y a veces nosotros estamos dudando que si Dios quiere estar conmigo, que si Dios está... Bueno, el deseo más grande de Dios es estar contigo. Ese es el deseo más grande de Dios. Entienda eso, hermano. El deseo más grande de Dios es despertar con Eric. Levántate, Rocha. Es caminar con Eric. Es caminar, es comer con Eric. Es dormirse con Eric. Es ir al trabajo con Eric. Es venir al templo con Eric. Ese es el deseo más grande de Dios, hermano, estar contigo. Para eso es su reino. Jesús, hermano, cuando miró a Jerusalén, cuando miró a su pueblo, dijo, oh, si supieras cuánto quiero. Si supieras cuánto quiero. Como la gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas abrazados. No lejos de ella, sino con ella. Si supieras cuánto yo quiero hacer esto contigo. Todo esto es el propósito del reino, hermano. De que acampes bajo sus alas. De que estés abrazado por su amor. De que tengas su presencia en su vida. De que Él no esté lejos de ti, sino que Él esté cerca de ti. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahí está, hermano, el reino. Porque quiere el reino, porque Dios quiere su reino entre nosotros, porque quiere habitar contigo. Quiere habitar contigo, hermano. Su reino es como, escuche, un papá que ama a su hijo, lo abraza, lo besa, lo apacha. Tú no muestras eso con tus manos. Tú muestras eso con tus labios. Tú muestras eso con tu cuerpo. Dios es espíritu, hermano. Él también te quiere mostrar amor. Él también te quiere besar. Él también te quiere apapachar. Él también te quiere abrazar. ¿Sabes cómo lo hace? Con su reino. Cuando Él está limpiando el cochinero de tu cabeza, Él te está abrazando. Cuando Él está limpiando la mundicia de tu corazón, Él te está besando. Cuando Él te está haciendo santo a pesar de ser pecador, Él te está apapachando. Cuando su reino está contigo, Él te está acariciando, hermano. Y Él te está mostrando su amor a su manera. Esto es santificarte, perdonarte, salvarte, llenarte, levantarte, bendecirte, prosperarte, fortalecerte. Que es el reino de Dios contigo, es su morada contigo. Es como Él te muestra sus caricias. Cuando los enfermos están sanando es porque Dios está abrazando.
Cuando corazones están siendo transformados es porque papá está besando a sus hijos. Cuando familias están siendo restauradas es porque papá está apapachando. Porque todo el propósito del reino, hermano, es que Él esté contigo. Yo quiero morar con ustedes. No creó a Adán y Eva para estar lejos de ellos. Los creó para platicar con ellos, para jugar con ellos, para conversar con ellos, para abrazarlos a ellos, para ayudarlos a ellos, para atenderlos a ellos. ¿Qué padre se desatiende de sus hijos, hermano? Y todo el propósito del reino es que le des la oportunidad a Él de atenderte a ti. Todo el propósito del reino no es que le des la oportunidad a Dios de atenderte a ti. Y último, 5, el reino en Jesús. En Jesús el reino se convierte, hermano, fíjate, se va pasando, aún más accesible y revelante, porque Él se convierte en la puerta por la cual el Edén, Abraham, la ley y el tabernáculo se manifiestan en el hombre. ¿Escuchó? Jesús se convierte en la puerta por la cual el Edén, su señorío, Abraham, la ley, su consagración, su justicia, el tabernáculo, su presencia, pueden venir sobre tu vida. Juan capítulo 10, verso 9, dijo el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. O sea, será libre, no esclavo, será libre. Y hallará pastos, hallará bendición. El reino de Jesús nos revela que Jesús es la puerta al dominio del Edén. El reino de Jesús nos enseña que Jesús es la puerta a la fe de Abraham. El reino de Jesús nos revela que Jesús es la puerta a la santidad y vida abundante de la ley. El reino de Jesús nos enseña que Jesús es la puerta a la morada del Espíritu Santo, al tabernáculo ahora de nosotros. Desde el Edén, hermano, hasta Cristo, el reino fue revelándose progresivamente. En el Edén, en Abraham, en la ley, en el tabernáculo, y su revelación más grande en Jesús. Pero hay algo, hermano, que Dios reveló desde un inicio y no tardó en demostrarlo. Esto fue su deseo, que su reino esté presente y activo. Desde un inicio Él demostró esto, Él reveló esto, Él entregó esto. Su deseo de que su reino esté presente y activo. Puestos de pie. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, hermano, que les enseñase a orar, pues esa es la frase que conocemos todos nosotros: venga tu reino. Venga. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que lo tienes que hacer venir. Lo tienes que hacer venir. ¿Sabes para qué se te dieron llaves a ti? Se te dieron llaves para hacer venir el reino.
Se te dieron llaves para hacer venir el reino. O sea, en tu fe está la capacidad de hacer venir el reino. En tu clamor está la capacidad de hacer venir el reino. En tus oraciones, en tus ayunos está la capacidad de hacer venir el reino. En tus danzas, en tus cánticos, en el doblar de tus rodillas está la llave, la capacidad para hacer venir el reino. Tienes que hacer el reino venir, hermano. Tienes que hacer el reino venir. Cuando Jesús se presentó ante Pilato, hermano, y Pilato le estaba hablando con él, ¿qué no sabes que yo tengo poder para liberarte? ¿Eres tu rey? Jesús le contestó a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, también una legión de ángeles. Pero note lo que Jesús estaba revelando, que ángeles no se estaban manifestando en ese momento, porque en ese momento no estaba manifestando el reino. Ángeles vienen cuando el reino se manifiesta. Y el reino se manifiesta cuando tú lo haces. Bendito, alabado sea el nombre de Jesús. Este es el propósito de esto, hermano. Este es el santuario, este es el tabernáculo en el cual el tabernáculo espiritual de Dios se reúne para hacer descender la gloria, para hacer descender la Shekinah, para hacer descender el reino, hermano, y podamos ver el cielo operar entre nosotros. Los ángeles no están peleando por mí en este momento, porque mi reino no es de este mundo. Pero cuando el reino venía, los ángeles venían, oraban por él, lo fortalecían, lo ministraban. Es que para primero ver ángeles, para primero ver milagros, para primero ver sanidades, primero tenemos que hacer venir al reino. Primero tenemos que humillarnos. Primero tenemos que creer. Primero tenemos que levantar nuestras manos. Primero tenemos que levantar nuestra oración. Primero tenemos que pasar al altar. Primero tenemos que derramar nuestro espíritu. Tenemos que derramar nuestras lágrimas. Primero tenemos que abrir nuestro ser. Primero tenemos que clamar. Primero tenemos que mostrar que queremos que venga su reino. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre este pueblo ahora, Señor mío. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido anunciada. El evangelio del reino de Dios ha sido impartido a corazones en esta hora. Ahora te pido, Señor mío, que respaldes